¿Qué hubiera pasado si Nemuri era una yandere película completa? La luna estaba alta y pálida sobre Musutafu aquella noche de diciembre, arrojando una luz fría y plateada sobre los rascacielos que se alzaban como guardianes silenciosos. En el Hospital General de la ciudad, el ritmo era tranquilo, casi somnoliento, salvo por los gritos ahogados que escapaban de la suite de maternidad número 304. Detrás de la ventana de observación, una joven de cabello oscuro y ojos violeta observaba con una curiosidad que rayaba en lo mórbido. Nemuri Kayama, de apenas 19 años y con las facciones aún suavizadas por la juventud, se ajustó las gafas de estudiante que le prestaban un aire serio que no encajaba con su naturaleza. Su bata de prácticas de medicina, un poco holgada, olía a desinfectante y a cansancio. Este turno nocturno era parte de un programa de formación para aspirantes a especialistas en emergencias heroicas, y el parto de Inko Midoriya era solo uno más en una larga y monótona lista de deberes clínicos. Dentro de la suite, la escena era de esfuerzo y esperanza. Inko, con el rostro congestionado y brillante de sudor, empujaba con una fuerza que parecía extraída de lo más profundo de su ser. Su esposo, Isashi, un hombre de rostro amable y pelo oscuro, sostenía su mano con una ferocidad que delataba su nerviosismo, murmurando palabras de aliento que se perdían entre los jadeos de su esposa. Nemuri observaba todo con una distancia clínica. Había presenciado varios nacimientos ya. La novedad se había desvanecido, reemplazada por una rutina profesional. Pero entonces, algo cambió. Con un último y desgarrador esfuerzo, el bebé nació. El llanto que llenó la habitación no fue el fuerte y vigoroso grito que Nemuri esperaba. En su lugar, fue un sonido más suave, un quejido persistente y tenaz que hablaba más de determinación que de queja. La enfermera jefe, una mujer experimentada de manos seguras, levantó al recién nacido para mostrárselo a sus exhaustos padres. Era un niño pequeño, arrugado y enrojecido como todos, pero con un mechón de cabello verde oscuro, sorprendentemente definido, que se alzaba en su coronilla como una pequeña llama. Sus pequeños puños, minúsculos y perfectos, no se agitaban al azar, sino que se abrían y cerraban con un ritmo pausado, como si ya estuvieran practicando un agarre firme. Pero fueron sus ojos lo que capturó por completo la atención de Nemuri. Cuando la enfermera lo limpió suavemente, los párpados del bebé se abrieron por un instante fugaz. No fue el mirar ciego y desenfocado de un recién nacido. Sus ojos, de un verde tan intenso y profundo como esmeraldas recién pulidas, barrieron la habitación con una lentitud curiosamente consciente. Pasaron sobre el rostro lloroso de su madre, sobre la sonrisa aliviada de su padre, y por un instante que solo duró un latido de corazón, se posaron en la figura detrás del cristal, en Nemuri. Una descarga eléctrica, completamente imaginaria pero no por ello menos real, recorrió la columna vertebral de la joven. No era calor, ni frío. Era reconocimiento. Una absurda, imposible sensación de que ese pequeño ser, minutos de vida, la había visto. Realmente visto. Midoriya, anunció la enfermera jefe, su voz rompiendo el hechizo mientras anotaba algo en la tabla a los pies de la cama. Izuku Midoriya. Izuku. El nombre resonó en la mente de Nemuri, amplificándose en el silencio de sus pensamientos. Deiku, significaba salir, marchar, pero en un contexto de superación. Un nombre que hablaba de perseverancia, de logro. Un nombre con peso, con promesa. No era un nombre común. Sonaba a destino. La escena dentro de la suite era de pura y simple felicidad humana. Inko, agotada pero radiante, apretaba a su hijo contra su pecho, sus lágrimas cayendo sobre el suave vello de su cabeza. Isashi tomaba fotos con manos temblorosas, su sonrisa tan amplia que parecía iluminar la habitación. Era una imagen que debería haber evocado ternura, quizás incluso una punzada de nostalgia por un futuro lejano.
Pero en Nemuri, solo despertó una sensación de vacío, seguida de inmediato por un impulso oscuro, primitivo e incomprensible. Quería sostenerlo. No por compasión, no por deber profesional. Era una necesidad física, visceral, como la sed o el hambre. Necesitaba sentir ese pequeño y frágil cuerpo contra el suyo, comprobar el latido de ese corazón que acababa de comenzar a latir, asegurarse de que la fuerza que había vislumbrado en esos ojos verdes era real. Sin pensarlo realmente, empujó la puerta y entró en la suite. El aire estaba cargado de un olor a sangre, sudor y vida. «Permiso», dijo, y su voz sonó extrañamente suave, como la seda rozando la piel. «Solo voy a ayudar con los chequeos postnatales iniciales». Inko asintió, demasiado agotada y feliz para cuestionarlo. Y Sashi le sonrió, agradecido. Con manos que, para su sorpresa, no temblaban, Nemuri se acercó y, con la excusa de llevar al bebé a la estación de limpieza, lo tomó de los brazos de su madre. El contacto fue electrizante. A través de los guantes de látex, sintió el calor del pequeño cuerpo, la increíble suavidad de su piel. Izuku se agitó ligeramente, como si protestara por el cambio, y entonces, su manita, minúscula y perfecta, se cerró con una fuerza sorprendente alrededor del dedo meñique de Nemuri. No fue el reflejo inconsciente de un bebé. Fue un agarre deliberado, firme. Y en ese instante, mientras los ojos verde esmeralda de Izuku se encontraban con los suyos, la semilla oscura y retorcida que había germinado momentos antes echó raíces profundas en el corazón de Nemuri Kayama. No era amor, al menos no el amor que cantan los poetas. No era el instinto protector de una madre. Era algo más antiguo, más posesivo, más voraz. Era el instinto del coleccionista que, tras años de buscar, encuentra la pieza central perfecta para su vitrina, la única que completará su existencia. Era la certeza absoluta, inquietante e irracional, de que este niño, Izuku Midoriya, estaba destinado a ser suyo. Solo suyo. «Bienvenido al mundo, pequeño Izuku», susurró, y su voz era un hilo de sonido, tan suave que solo él pudo haberla oído. Pero sus ojos, ocultos para los padres emocionados, brillaban con un destello que no tenía lugar en una sala de maternidad. Era un destello de posesión. De obsesión. «Tienes un futuro increíble por delante. Lo puedo sentir». Y yo, hizo una pausa, acariciando suavemente el puño cerrado con su pulgar. «Yo estaré allí para verlo. Para asegurarme de que nadie, se interponga en tu camino hacia la grandeza». Le devolvió el bebé a Inko, cuyos ojos amorosos solo tenían espacio para su hijo. La sonrisa de Nemuri era profesional, amable. Pero por dentro, una tormenta acababa de desatarse. Esa noche, en su pequeño y funcional departamento de estudiante, lejos del bullicio del hospital, la calma era opresiva. El olor a desinfectante aún se le impregnaba en la piel, pero por debajo, creía percibir el tenue aroma a talco y leche del bebé. Abrió un cuaderno nuevo, de tapa dura y páginas en blanco. No era para apuntes de medicina. Tomó su pluma de tinta negra, y en la primera página, con una caligrafía elegantemente obsesiva, escribió solo una palabra, un nombre que ya latía en sus venas con la fuerza de un mantra: Izuku. Debajo, en letras más pequeñas y precisas, como una nota al pie de un contrato: nacimiento. El primer latido. El principio de todo. Cerró el cuaderno y lo guardó no en un estante, sino en el cajón de su mesita de noche, cerca. Al acostarse, miró al techo, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió el vacío que solía acompañarla. Lo había llenado con un nombre, con una promesa, con una posesión futura. El primer latido de una obsesión que crecería en la oscuridad, alimentada por la paciencia y la certeza de una mujer que acababa de encontrar el sentido de su existencia. Y esperaría. Esperaría el tiempo que fuera necesario.
El tiempo, como un río silencioso, fluyó inexorablemente. Los años pasaron sobre Musutafu, y la ciudad creció y cambió, pero en el corazón de Nemuri Kayama, una constante permaneció inmutable. El nombre escrito en el cuaderno de su mesilla de noche. Nemuri había abandonado la medicina. La vocación había resultado ser una ilusión, un intento fallido de llenar un vacío que, ahora lo entendía, solo una obsesión podría colmar. Encontró su verdadero llamado en el escenario del mundo heroico. Se convirtió en Midnight, la heroína número 18, un torbellino de sensualidad y poder, temida por los villanos y adorada por el público. Su máscara de profesionalismo era impenetrable, su sonrisa, un arma perfectamente afilada. Pero bajo la superficie, la corriente subterránea de su fijación fluía con más fuerza que nunca. Su transición a la enseñanza en la Academia UA no fue un capricho ni solo un paso lógico en su carrera. Fue una estrategia calculada. UA era el lugar donde los futuros héroes se forjaban. Y ella sabía, con la certeza inquebrantable de quien ha observado durante años, que Izuku Midoriya terminaría allí. Durante la infancia de Izuku, Nemuri se convirtió en una espectadora meticulosa, una jardinera que observaba su semilla desde la distancia, asegurándose de que nada ni nadie la arrancara antes de tiempo. No era una acosadora evidente. Era demasiado inteligente para eso. Era una sombra, un susurro en los márgenes de su vida. Utilizó los recursos de su posición para acceder a registros escolares, informes médicos, cualquier fragmento de información que pudiera obtener. Supo del diagnóstico que cayó sobre él como una losa a los 4 años. Kirkles. La palabra resonó en sus oídos no como una tragedia, sino como una oportunidad. Mientras otros veían un defecto, una limitación, Nemuri vio un lienzo en blanco. Un vaso vacío que ella podría llenar. La ausencia de un don significaba que no habría influencias externas, ningún poder heredado que manchara su esencia pura. Sería su obra maestra, tallada desde la base más humilde. El día que supo la noticia, una sonrisa extraña y triunfal se dibujó en sus labios. Perfecto, susurró para sí misma, en la soledad de su loft. Está limpio. Listo para mí. Sus intervenciones fueron sutiles, casi imperceptibles, diseñadas para moldear su entorno sin que él sospechara. Cuando un grupo de niños particularmente crueles, liderados por un rubio explosivo del que ella tomó nota con desdén, intensificó su acoso en la escuela primaria, fue una auditoría sorpresa de la Comisión de Seguridad Escolar, sugerida anónimamente por una heroína de alto rango, la que resultó en una mayor supervisión y la transferencia de uno de los acosadores más persistentes. Cuando Izuku, con esa tenacidad que Nemuri tanto admiraba, comenzó a llenar libretas y libretas con meticulosos análisis de héroes, fue un donativo anónimo a la biblioteca municipal el que aseguró que recibieran las revistas y publicaciones más especializadas que tanto anhelaba. Ella observaba desde lejos, a veces literalmente. Estacionaba su coche discreto al otro lado de la calle del parque donde Izuku, solo, observaba con envidia y anhelo las peleas de otros niños. Lo veía sentarse en los bancos, garabateando en sus cuadernos con una concentración febril, sus hombros a veces sacudidos por sollozos silenciosos que él creía que nadie veía. Nemuri los veía. Y cada lágrima que caía, cada mirada de anhelo, cada golpe que recibía, no le provocaba compasión. Alimentaba su obsesión. Eran las pruebas de fuego que estaban forjando el material crudo del que ella construiría su obra definitiva. Él era el diamante en bruto, y el mundo, su pulidor involuntario. Una tarde, unos años antes del examen de ingreso a UA, Nemuri decidió arriesgarse. Necesitaba un contacto más tangible, necesitaba sentir de nuevo esa chispa. Izuku, ahora un adolescente delgado y pecoso, salía de una librería de cómics usados, abrazando una revista como si fuera un tesoro.
Nemuri, con gafas de sol y un sombrero, se cruzó con él accidentalmente en la acera, haciendo que varios de sus libros cayeran al suelo. Oh, lo siento mucho, joven, dijo, con una voz que suavizó deliberadamente. Izuku, siempre servicial, se agachó de inmediato. No, no, fue mi culpa, no miraba por dónde, sus manos se encontraron al recoger el mismo libro. El contacto fue breve, pero para Nemuri, fue como conectar un cable a una batería. Sintió el calor de su piel, la delgadez de sus dedos, la sorprendente fuerza en su agarre a pesar de su complexión. Sus ojos verdes se alzaron para encontrarse con los de ella, y por un instante, ese mismo destello de intensa conciencia que había visto en el hospital brilló en ellos. Eres muy amable, dijo Nemuri, sosteniendo la mirada un segundo más de lo necesario. Izuku se sonrojó profundamente. Es nada. Ella recogió uno de sus cuadernos que había caído. En la portada, escrito con marcador, decía: Análisis de héroes para el futuro 13. Su corazón dio un vuelco. 13. Llevaba 13 cuadernos. La meticulosidad, la dedicación, era más de lo que había esperado. Análisis, ¿eh? Dijo, pasando el dedo por el número. Eso suena a trabajo de un estratega. Un trabajo muy importante. El rostro de Izuku se iluminó con una gratitud tan pura que casi le dolió a Nemuri. Era como si le hubieran ofrecido agua en el desierto. ¿Sí? Es para cuando sea héroe. Nemuri le devolvió el cuaderno, y sus dedos volvieron a rozarse. No dejes que nadie te diga que no puedes serlo, susurró, y su tono no era de simple aliento. Era una promesa. Una orden. El mundo necesita mentes como la tuya. Sé que llegarás lejos. Antes de que Izuku pudiera responder, ella se dio la vuelta y se mezcló con la multitud, desapareciendo. Pero no antes de ver la expresión de asombro y confusión en su rostro. La semilla de la curiosidad, de la sensación de haber sido reconocido por alguien que parecía importante, estaba plantada. Esa noche, en su loft, añadió una nueva entrada a su cuaderno, que ahora estaba considerablemente más lleno. Incluía fotos tomadas con zoom, recortes de sus boletines de calificaciones, siempre excelentes en teoría, siempre pobres en educación física, y un pequeño mechón de cabello verde que había conseguido de la barbería a la que él iba, pagándole generosamente al barbero por su desecho. Adolescencia. El material se refina bajo la presión. La resiliencia se consolida. El intelecto florece en la adversidad. Tuve un breve contacto hoy. La chispa permanece, más fuerte. Sabe, a nivel instintivo, que mi interés es significativo. El terreno está casi listo para la siembra final. Cerró el cuaderno y miró por la ventana panorámica. La paciencia era su mayor virtud. La espera estaba llegando a su fin. Pronto, el examen de UA pondría a Izuku directamente en su territorio. En su aula. En su mundo. Y entonces, la jardinera en las sombras saldría a la luz, lista para reclamar la flor que había estado cuidando durante tanto tiempo. La obsesión había crecido, arraigándose tan profundamente en su ser que ya era indistinguible de ella misma. Nemuri Kayama e Izuku Midoriya eran dos polos de un mismo imán, y la fuerza que los atraía era una danza macabra que solo ella podía oír. La mañana del examen de ingreso a la Academia UA amaneció con una tensión eléctrica que se podía palpar en el aire mismo de Musutafu. Para Nemuri Kayama, sin embargo, no era solo otro día de trabajo. Era el día de la cosecha. Después de años de paciente espera, de observación meticulosa desde las sombras, su obra maestra finalmente se presentaría ante ella para ser evaluada, para ser reclamada. Vestida con su atuendo de Midnight, ajustado y dominante, se situó en la sala de control junto al resto del personal evaluador. All Might, en su forma demacrada, estaba presente como nuevo instructor, algo que Nemuri notó con un interés pasajero.
Su atención principal, sin embargo, estaba fija en la vasta pantalla que mostraba los diferentes campos de examen. Sus ojos, ocultos tras la máscara de su personaje, escudriñaban cada rostro juvenil con la intensidad de un halcón, buscando uno en particular. Y entonces, allí estaba. Izuku Midoriya, en el campo de examen B, parecía más alto que en sus últimas observaciones, pero aún delgado, casi frágil. La ansiedad era palpable incluso a través de la pantalla. Se retorcía las manos, sus labios se movían en lo que parecía un murmullo constante, probablemente repasando datos y estrategias de sus preciados cuadernos. Una sonrisa casi maternal, pero torcida por la posesión, se dibujó en los labios de Nemuri. Ahí estás, mi pequeño Izuku. Asustado, pero determinado. Siempre tan determinado. La prueba comenzó con el caos habitual. Nemuri observó, inicialmente con una curiosidad profesional, cómo Izuku esquivaba a los robots, cómo usaba su agilidad y su conocimiento teórico para evitar el peligro, pero sin lograr puntos. No le preocupó. Sabía que la verdadera prueba no era esta farsa de destrucción de robots. Era algo más profundo. Parece que el chico sin don no está rindiendo como esperaba, comentó Vladkin con una franqueza brutal. Nemuri lanzó una mirada gélida en su dirección, pero fue Olmig quien, con voz tensa, intervino. La prueba no ha terminado. Y entonces, sucedió. La alarma de la mega máquina de 0 puntos resonó como un presagio. El robot gigante, una bestia mecánica diseñada para ser imposible de derrotar, emergió arrasando todo a su paso. El caos se apoderó del campo. Nemuri observó, con el corazón latiendo con una emoción que no sentía desde hacía años, cómo Izuku corría como los demás, cómo se ocultaba. Hasta que no lo hizo. Vio en la pantalla cómo los ojos de Izuku se fijaban en un estudiante moreno atrapado bajo los escombros. Vio el reconocimiento instantáneo del peligro, el cálculo rápido, y luego, la rendición. No fue una decisión consciente, lo supo. Fue un instinto puro, crudo, heroico en su esencia más primitiva. ¿Qué está haciendo ese idiota?, murmuró Presennik, pero Nemuri no le prestó atención. Su mundo se había reducido a la imagen de Izuku corriendo hacia la destrucción, no lejos de ella. Corría con una desesperación que era un canto a la vida, no una renuncia. Y entonces, saltó. No fue un salto elegante o poderoso. Fue un acto de fe desesperada, un grito mudo lanzado al vacío. El grito que surgió de sus labios, sin embargo, no fue mudo. Smash. La explosión de energía verde que envolvió su cuerpo hizo que las pantallas de la sala de control parpadearan. La onda de choque, pura y destructiva, pulverizó el robot gigante, convirtiéndolo en una lluvia de chatarra incandescente. El viento resultante arrasó el campo, levantando nubes de polvo. En la sala de control, el silencio fue absoluto, roto solo por el crepitar de los altavoces. Todos vieron el poder. Todos vieron la hazaña imposible. Pero Nemuri vio algo más. Vio el fuego verde, el mismo color de sus ojos, ardiendo alrededor de él como un manto de potencial liberado. Vio el sacrificio absoluto en cada línea de su cuerpo, la entrega total de alguien que ponía la vida de otro por encima de la suya propia, de su propio futuro. Y, lo más importante, sintió la firma energética de ese poder. No era un don natural. Era algo prestado, algo dado. Y solo un hombre en el mundo podía haber dado un poder así. Sus ojos se desplazaron lentamente hacia la figura demacrada de Olmig, cuya expresión era una máscara de preocupación, orgullo y un secreto a punto de estallar. Una ira fría, tan repentina y violenta como la explosión que acababan de presenciar, se apoderó de Nemuri. No era el calor de los celos, sino el hielo de la traición. Sus dedos, ocultos en sus guantes, se apretaron con tanta fuerza que las uñas casi perforaron el cuero. El Olmigt. El símbolo de la paz.
Había puesto sus manos en su obra maestra. Había manchado el lienzo en blanco con su propia esencia, había llenado el vaso vacío con su propio poder. Había regado la semilla que ella había estado cuidando. Era un intruso. Un ladrón que había robado la pieza central de su colección antes de que ella pudiera reclamarla. La rabia era un veneno dulce en sus venas, pero la controló con la práctica de quien ha vivido una doble vida durante años. Respiró hondo, y cuando habló, su voz era solo ligeramente más áspera de lo normal. Parece que tenemos un estudiante con un don bastante explosivo, dijo, forzando una sonrisa profesional. Y un corazón heroico para igualarlo. Por dentro, su mente era un torbellino de planes recalculados. Esto cambiaba todo. Ya no se trataba solo de guiar y moldear. Se trataba de reclamar, de purgar la influencia externa. Izuku ya no era solo su obra maestra potencial. Era su posesión, que le había sido arrebatada y a la que debía devolver a su estado puro, a su cuidado. Los días siguientes a la ceremonia de ingreso fueron un periodo de ajustes tácticos. Nemuri estudió los resultados, asegurándose de que el acto de valentía de Izuku fuera recompensado con un lugar en la clase 1A, la de Aizawa. Quería a Izuku cerca, pero bajo la tutela de un instructor severo y desapegado como Shota, sería más fácil para ella posicionarse como la mentora comprensiva, el refugio al que acudir. El primer día de clases, se apostó estratégicamente en el vestíbulo principal, un espectáculo de confianza y atractivo. Cuando los nuevos estudiantes comenzaron a llegar, un torrente de nerviosismo y asombro, su mirada no se despegó de la entrada. Y entonces, lo vio. Izuku caminaba con Kaki-chan, aunque mantenía una distancia prudente. Llevaba su nuevo uniforme de UA, y en sus ojos verdes había una mezcla de incredulidad y temor reverencial. Nemuri sintió una punzada de placer al verlo allí, en su dominio, finalmente. Se acercó con la gracia de una pantera, interrumpiendo su camino hacia el auditorio. Midoriya Izuku, dijo, y proyectó su voz para que fuera una caricia seductora, un contraste deliberado con el bullicio adolescente. Izuku se detuvo en seco, casi tropezando. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la reconoció. Migu-sensei. Es un honor conocerla oficialmente. Su voz era un hilillo nervioso. Ella sonrió, la misma sonrisa de depredador que había perfeccionado, pero teñida con una capa adicional de calidez maternal falsa. Vi tu actuación en el examen. Fue absolutamente inspiradora. Hizo una pausa dramática, dejando que el elogio se asentara. Luego, su mirada bajó significativamente hacia su brazo, que aún llevaba un rastro de vendaje bajo la manga de la camisa. Un poder tan monumental, para un corazón y un cuerpo aún tan jóvenes. Debe de ser una carga abrumadora. Izuku palideció visiblemente. Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido alguno. Ella había acertado. Había tocado el núcleo de su mayor secreto y su mayor miedo con la precisión de un lancero. Yo puedo con ello, logró balbucear finalmente, con una convicción que sonó más a desesperación que a confianza. Claro que puedes, susurró ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, invadiendo su espacio personal hasta que su perfume, jazmín y azahar, lo envolvió por completo. Vio como sus fosas nasales se dilataban levemente. Pero no tienes que cargarlo solo. Para eso está la UA, para eso estoy yo. Si alguna vez sientes que el peso es demasiado, que no puedes controlarlo, o si solo necesitas guidance, mi puerta siempre está abierta. Para ti. Le guiñó un ojo, un gesto que era a la vez coqueto y tranquilizador, y luego continuó su camino, dejando atrás a un Izuku confundido, con el corazón acelerado y la cabeza llena de un zumbido nuevo. No era la atracción clara que ella a veces provocaba, sino algo más complejo. Una mezcla de asombro, gratitud y una inquietud sorda que no podía identificar.
Esa noche, en la seguridad de su loft, Nemuri abrió la caja fuerte. El cuaderno estaba considerablemente más grueso. En una página nueva, escribió con una caligrafía furiosa y precisa. Día 1 en la semilla ha florecido de manera espectacular, pero un jardinero intruso ha vertido su propio abono en mi tierra. Olmig lo ha tocado. Le ha dado su poder. La obra maestra está mancillada, pero su esencia permanece. El desafío es mayor, pero la recompensa será más dulce. Comienza la reclamación. Comienza la purga de influencias ajenas. Él se siente agradecido por mi atención. El aislamiento comienza. Cerró el cuaderno con un golpe seco. La paciencia había terminado. La fase de observación había concluido. Ahora comenzaba la guerra silenciosa por el alma y el futuro de Izuku Midoriya. Y Nemuri Kayama, la heroína, la mentora, la yandere, no pensaba perder. El primer mes en OA fue un torbellino de ajustes para Izuku Midoriya. Entre el brutal test inicial de Aizawa, las intensas sesiones de entrenamiento y la abrumadora tarea de dominar One for All sin romper sus huesos, cada día era una montaña que escalar. A través de todo esto, una presencia constante comenzó a emerger como un faro de guía inesperada. Nemuri Kayama, la heroína Midnight. Al principio, sus interacciones fueron esporádicas y profesionales. Un consejo en los pasillos sobre postura durante el combate. Un comentario al pasar sobre cómo proyectar mejor la confianza. Pequeñas migajas de atención que Izuku, acostumbrado a la invisibilidad o al desdén, recibió con una gratitud casi patética. Pero Nemuri era una estratega paciente. Su plan de reclamación y purga se desarrollaba en múltiples frentes, cada movimiento calculado para acercarlo más a ella mientras erosionaba sus otros apoyos. El primer frente fue el académico. Se ofreció como tutora voluntaria para estudiantes con dones de alto impacto que requieren control fino. La oferta estaba abierta a todos, pero todos sabían que estaba dirigida principalmente a Izuku. Las sesiones, 2 veces por semana después de clases, se llevaban a cabo en su oficina privada, una habitación con muebles elegantes y una tenue iluminación que siempre parecía oler a jazmín. Tu problema, Izuku, le dijo durante su primera sesión, de pie detrás de él mientras él intentaba concentrarse en los diagramas de distribución de fuerza, es que tratas tu poder como un martillo. Un martillo increíblemente poderoso, pero sigue siendo un martillo. Colocó sus manos sobre sus hombros, y él se puso rígido. Sus dedos, fuertes y seguros, presionaron suavemente sus músculos. One for All no es un utensilio. Es una orquesta. Debes aprender a dirigirla, no a golpear con ella. Sus lecciones eran invariablemente físicas. Ajustaba su postura con toques prolongados, guiaba sus movimientos colocando sus propias manos sobre las suyas, siempre justificándolo como retroalimentación kinestésica esencial. Izuku, aunque incómodo, no podía negar la efectividad de sus enseñanzas. Ella parecía entender la naturaleza de su poder de una manera que incluso Olmig no lograba transmitir. Era como si pudiera ver directamente a través de su piel y into los torbellinos de energía verde que lo recorrían. El segundo frente fue el emocional. Nemuri se posicionó como su confidente. Comenzó a hacer preguntas aparentemente inocuas sobre su día, sus compañeros, su querido Kacchan, su madre. Y siempre, sobre Ochako. Tu novia, la chica Urabiti, parece muy dulce, comentó una tarde, mientras Izuku practicaba controlar un 2% de One for All en su brazo, sin que se le agrietara la piel. Oh, ella no es mi novia, corrigió Izuku, ruborizándose. Solo somos amigos. Ah, no. La sonrisa de Nemuri fue amplia y ligeramente burlona. La manera en que te mira, yo soy una experta en el lenguaje del deseo, Izuku. Esa chica quiere ser más que tu amiga. Hizo una pausa, observando cómo su brazo temblaba con el esfuerzo. El amor adolescente es tan conmovedor.
Pero también puede ser una distracción. Una carga adicional cuando ya estás cargando con el peso del mundo. La semilla de la duda fue plantada con delicadeza. Otra vez, y otra. Es admirable que pases tanto tiempo con ella, considerando tu riguroso horario de entrenamiento. Oh, debe ser difícil para ella entender por lo que estás pasando. Los que no tienen dones de este nivel no pueden comprender la soledad. No era un ataque directo. Era un goteo constante, un suave reencuadre de la relación de Izuku con Ochako de un apoyo a un lastre potencial. El tercer frente, y el más efectivo, fue el de la validación. All Might era un pilar de inspiración, pero su guía a menudo se sentía distante, grandiosa, como escuchar a un dios dar consejos a un mortal. Aizawa era brutalmente honesto, pero su enfoque era desapasionado, centrado en la supervivencia y la eficiencia. Nemuri, en cambio, lo elogiaba. No por sus hazañas más espectaculares, sino por las pequeñas victorias. Tu análisis táctico durante el ejercicio de ayer fue brillante, Izuku. Noté que lograste canalizar el 3% en tu pierna izquierda sin daño. Un progreso asombroso. Ella veía los detalles, los esfuerzos invisibles para los demás, y los celebraba. Para un chico que había creído sintiéndose insignificante, ese reconocimiento era una droga potentísima. Poco a poco, casi imperceptiblemente, su vida comenzó a reorganizarse alrededor de la aprobación de Nemuri. Empezó a quedarse un poco más después de las tutorías, solo para hablar. Comenzó a contarle sus ansiedades sobre el control de su don, sus frustraciones con Bakugo, incluso sus sueños para el futuro. Ella siempre escuchaba, con una sonrisa comprensiva y ojos que parecían absorber cada una de sus palabras. Una tarde lluviosa, el punto de inflexión llegó. Izuku había tenido una pelea particularmente desalentadora con Bakugo durante el entrenamiento de combate. Sus puños aún humeaban levemente, y el olor a ozono quemado se le pegaba a la ropa. Se dirigió a la oficina de Nemuri casi por instinto. Ella lo hizo pasar sin decir una palabra. Le ofreció una taza de té caliente y lo guió hacia el sofá. Él nunca va a cambiar, ¿verdad?, murmuró Izuku, sosteniendo la taza como si fuera un salvavidas. Siempre va a verme como el débil Izuku. Nemuri se sentó a su lado, su presencia calmante y envolvente. Algunas personas, dijo suavemente, están tan atrapadas en su propia ira que son incapaces de ver el valor en los demás. Bakugo Katsuki es una de ellas. Él no te merece, Izuku. Ninguno de ellos te merece realmente. Su mano se posó en su espalda, dibujando círculos lentos y reconfortantes. Izuku, agotado y vulnerable, se hundió en el contacto. Ellos te ven como un rival, o un amigo, o un símbolo, continuó ella, su voz bajando a un susurro hipnótico. Pero no ven al chico. No ven el fuego que arde dentro de ti, la carga que soportas en silencio. No ven lo especial que eres. Izuku cerró los ojos. La rabia y la frustración comenzaron a disiparse, reemplazadas por una oleada de agradecimiento tan intensa que le costaba respirar. En ese momento, en la cálida penumbra de su oficina, la mano de Nemuri en su espalda se sintió como la única cosa real y sólida en su mundo. Tú sí lo ves, ¿verdad, Nemuri-sensei?, preguntó, su voz quebrada. Ella se inclinó, y su aliento le acarició la oreja. Yo soy la única que te ve, Izuku. La única que realmente te ve. Cuando Izuku finalmente salió de su oficina, la lluvia había cesado. El aire estaba fresco y limpio. Pero en su interior, algo había cambiado. Una lealtad nueva y más profunda había echado raíces, entrelazándose con las viejas como una enredadera. Esa noche, Ochako lo llamó para confirmar sus planes de estudiar juntos el sábado. Izuku, recordando el comentario de Nemuri sobre las distracciones, dudó.
En realidad, Ochako, creo que voy a necesitar ese tiempo para un entrenamiento especial con mi Nig-sensei. Es importante para el control de mi don. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Otra vez. Izuku, esa es la tercera semana seguida. Lo sé. Lo siento. Es solo que, ella realmente me está ayudando. Y yo no. La voz de Ochako sonó pequeña y herida. No es eso. Es diferente. No sabía cómo explicarlo. Cómo decir que la comprensión de Nemuri sentía, cómo resolver una sed que ni siquiera sabía que tenía. Colgaron con una tensión incómoda colgando entre ellos. Izuku se sintió culpable, pero también, justificado. Nemuri tenía razón. Su don era lo primero. Su destino era lo primero. En su loft, Nemuri observaba una foto en su teléfono que le había enviado un contacto en el departamento de mantenimiento de Wa. Mostraba a Izuku saliendo de su oficina, con una expresión en su rostro que era una mezcla de alivio y devoción. Sonrió, una expresión genuina y triunfal que nunca mostraba en público. El aislamiento progresivo estaba funcionando. El cordón umbilical con su vieja vida, con la chica sencilla y sus afectos simples, se estaba cortando. Abrió su cuaderno sagrado. La entrada de esa noche fue corta y jubilosa. Fase de seducción. Éxito crítico. La dependencia emocional se establece. Los lazos externos se debilitan. Ahora ve mi validación como esencial. La próxima fase. Consolidación. Hacerme indispensable. Convertirme en su único refugio, su única verdad. La heroína había tendido su mano. El ángel guardián había ofrecido su guía. Izuku, hambriento de reconocimiento y comprensión, había tomado esa mano sin darse cuenta de que las cadenas más fuertes están forjadas no en acero, sino en gratitud y una necesidad cuidadosamente cultivada. El aroma jazmín se había convertido en una presencia constante en la vida de Izuku. Lo encontraba en los pasillos de UA, se le impregnaba en la ropa después de las tutorías con Nemuri, y a veces, en los momentos más extraños, creía percibirlo en su propio dormitorio, como un fantasma olfativo que lo seguía a todas partes. La dependencia que Nemuri había cultivado con tanto cuidado estaba dando sus frutos envenenados. Las sesiones de tutoría ya no se limitaban a 2 veces por semana. Ahora, Izuku acudía a su oficina casi a diario, buscando esa validación que se había convertido en un nutriente esencial para su frágil autoestima. Ya no era solo sobre el control de One for All. Era sobre sus dudas, sus miedos, sus conflictos internos. Kat-chan me dijo hoy que nunca seré más que una imitación patética de All Might, confesó Izuku una tarde, hundido en el sofá de la oficina de Nemuri, con las manos temblando ligeramente. Nemuri, sentada a su lado con una proximidad que habría sido inapropiada para cualquier otro estudiante, suspiró con comprensión teatral. Los débiles siempre intentan derribar a los que están destinados a la grandeza, Izuku. Es su forma de sentirse importantes. Tomó su mano entre las suyas, sus dedos enguantados acariciando sus nudillos. Pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no es así? Tú no eres una imitación. Eres la evolución. Algo nuevo. Algo mejor. Sus palabras eran un bálsamo para sus heridas, pero también un veneno que corroe sus otras relaciones. Cada vez que Ochako intentaba acercarse, Izuku ya tenía la voz de Nemuri en su cabeza. Es tan dulce, pero ¿realmente puede entender la carga que cargas? O el amor es hermoso, pero puede nublar el juicio de un héroe. La distancia con Ochako crecía día a día, reemplazada por la intensa, sofocante atención de Nemuri. Una noche, después de un ejercicio particularmente agotador, Nemuri lo invitó a su loft por primera vez. Necesitamos un cambio de ambiente, dijo con una sonrisa que prometía complicidad. Y tengo algunos materiales de entrenamiento especializados que no puedo tener en la escuela. El loft era exactamente como Izuku se lo había imaginado.
Elegante, minimalista, con toques de lujo discreto y una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Pero lo que más le llamó la atención fue una puerta corrediza de madera oscura en un rincón, cerrada con llave. Mi santuario, explicó Nemuri con un guiño juguetón cuando lo vio mirarla. Solo para mis cosas más preciadas. Su tono era ligero, pero sus ojos tenían una intensidad que hizo que Izuku desviara la mirada, incómodo. La sesión de entrenamiento fue, como siempre, físicamente íntima. Nemuri lo guiaba a través de movimientos de respiración y control energético, sus manos posándose en su pecho, su espalda, sus muñecas, midiendo el flujo de One for All con una familiaridad que ya no cuestionaba. Pero esa noche, hubo un momento en que ella, detrás de él, ajustando la postura de sus brazos, envolvió su cuerpo con el suyo por un instante demasiado largo. Su aliento le acarició la nuca, y su perfume de jazmín lo envolvió como una niebla densa. Tan fuerte, susurró, y su voz era una caricia peligrosa. Y tan mío para moldear. Izuku se congeló. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura le recorrió la columna. Por primera vez, la comodidad que sentía en su presencia se teñía de un miedo instintivo, primitivo. Ella lo sintió, y de inmediato retrocedió, su sonrisa volviéndose cálida y profesional de nuevo. Bien, creo que por hoy es suficiente, dijo, como si nada hubiera pasado. Eres un estudiante excepcional, Izuku. Pero la semilla de la inquietud había sido plantada. Al día siguiente, Ochako lo confrontó en la cafetería. Izuku, tenemos que hablar. De verdad. Su rostro estaba pálido, sus ojos serios. Ochako, ahora no es un buen momento, tengo que, siempre tienes algo con ella. Estalló Ochako, y varias cabezas se volvieron hacia ellos. ¿No lo ves? Esto no es normal. Ella te está aislando. A mí, a Aida, a todos. Eso no es cierto. Replicó Izuku, defensivo. Ella me está ayudando. ¿Me entiende? ¿Te entiende? La voz de Ochako tembló. Izuku, ayer te vi salir de su edificio. De su apartamento. ¿Qué estaba haciendo tu profesora contigo en su apartamento a altas horas de la noche? Izuku enrojeció. Era entrenamiento. Es un espacio más privado. ¿En serio? Las lágrimas asomaban en los ojos de Ochako. Mira, no soy tonta. La forma en que te mira, es la misma forma en que miro yo. Pero retorcida. Enferma. Por favor, Izuku, despierta. Pero Izuku ya estaba demasiado adentro. La necesidad de la validación de Nemuri, el miedo a perder su guía, era más fuerte que la voz de la razón, más fuerte que la preocupación de su amiga. La discusión terminó con Ochako alejándose, llorando, e Izuku quedándose solo, sintiéndose confundido y culpable, pero también inexplicablemente enojado con ella por cuestionar a la única persona que realmente lo entendía. Esa noche, Nemuri lo llamó a su teléfono personal, algo que había comenzado a hacer recientemente. Oí que tuviste un desacuerdo con la señorita Uraraka, dijo, su voz llena de una falsa preocupación. Lo siento mucho, Izuku. A veces, aquellos que nos aman pueden ser los más celosos. No pueden soportar vernos crecer más allá de ellos. Izuku, sintiéndose vindicado, asintió al teléfono. Tal vez tengas razón. Claro que la tengo, susurró ella. Recuerda, yo siempre estaré aquí. Para ti. Solo para ti. Cuando colgaron, Nemuri se acercó a la puerta corrediza de madera en su loft. Introdujo una llave y la abrió. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la ciudad que entraba por una ventana. Las paredes estaban cubiertas con un collage meticuloso. Fotos de Izuku desde niño hasta ahora, recortes de sus cuadernos, el mechón de cabello enmarcado, incluso la taza de café desechable de la que él había bebido una vez, limpiada y guardada como una reliquia.
En el centro, sobre un pedestal, descansaba el primer cuaderno, abierto en la página del día en el hospital. Nemuri pasó sus dedos por la escritura. Pronto, mi amor, murmuró hacia las fotos. Pronto no necesitarás a nadie más. Pronto entenderás que perteneces a las sombras tanto como a la luz. Y que tu única verdad, soy yo. La sombra del jazmín se había extendido, envolviendo a Izuku en su aroma dulce y sofocante. Y él, cegado por la necesidad y manipulado por una maestra de la seducción y el engaño, seguía adentrándose más y más en la telaraña, sin darse cuenta de que cada paso que daba hacia su ángel guardián lo alejaba irremediablemente de su propia salvación. El silencio entre Izuku y Ochako era ahora una presencia tangible, un muro invisible que se alzaba en cada pasillo de la OA, en cada aula, en cada espacio que antes compartían. Ya no eran Izuku y Ochako, el dúo inseparable de la clase 1A. Ahora eran dos islas separadas por un océano de palabras no dichas y miradas evitadas. Nemuri, por supuesto, observaba la grieta expandirse con la satisfacción de una arquitecta viendo su diseño tomar forma. Pero la paciencia, esa virtud que había cultivado durante años, comenzaba a agotarse. Ver a Izuku sufrir por una chica tan común, era un insulto a su obsesión. Era hora de acelerar el proceso. La oportunidad se presentó durante un ejercicio de rescate en la zona de desastres urbana. Los estudiantes debían evacuar a víctimas maniquí de un edificio en llamas simulado. Izuku y Ochako, por designio del destino o, más probablemente, por la manipulación sutil de Nemuri en la planificación, fueron asignados al mismo equipo. La tensión entre ellos era palpable. Coordinaban con fría eficiencia, pero sin la sincronía natural que una vez tuvieron. En el clímax del ejercicio, mientras Izuku sostenía una viga de acero retorcida con el 5% de One for All para crear una salida, Ochako intentó pasar por debajo con dos maniquíes a cuestas. Un chorro de agua presurizada de un simulador de explosión los golpeó, haciendo que Ochako tropezara. Izuku, instintivamente, soltó la viga para atraparla. Fue un error. La viga, aunque falsa, cayó con un estruendo ensordecedor, bloqueando la ruta de escape. El ejercicio fracasó. Aizawa los regañó con su típica sequedad, pero fue la mirada de Ochako lo que destrozó a Izuku. No era de enojo, sino de decepción profunda, teñida de una tristeza resignada. Antes, le dijo, su voz temblorosa pero clara, habrías confiado en que yo podría esquivarlo. O habrías confiado en que nuestros compañeros nos cubrirían. Pero ahora solo confías en ella. Esa noche, Izuku se presentó en la oficina de Nemuri, destrozado. Le contó lo sucedido, la decepción en los ojos de Ochako, su propio fracaso. Nemuri lo escuchó, y en lugar de consolarlo, su rostro se ensombreció con una ira fría y calculada. Ella te está debilitando, Izuku, declaró, su voz cortante como el cristal. Su duda se está filtrando en ti, envenenando tu instinto. Un héroe no puede permitirse dudar. Un héroe no puede permitirse ataduras que lo arrastren hacia la mediocridad. Se levantó y comenzó a caminar alrededor de él, como un tigre alrededor de su presa. Ella no te merece. Ninguno de ellos te merece. Ellos quieren que seas el Izuku dócil, el que se disculpa por existir, el que pone sus necesidades por encima de las de ellos. Yo te veo como lo que eres. Un dios en ciernes. Y los dioses no mendigan amor de mortales. Sus palabras eran cuchillos, desgarrando los últimos jirones de su antigua vida. Izuku se sentó allí, permitiendo que el veneno la penetrara, porque en su confusión y dolor, era la única verdad que tenía. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz un susurro roto. Nemuri se detuvo frente a él, su silueta recortada contra la luz de la ciudad. Córtala. Córtala de raíz. Demuéstrate a ti mismo que tu destino es más grande que un romance de instituto. Demuéstrate que me perteneces a mí, a tu futuro.
Al día siguiente, Izuku buscó a Ochako. La encontró en la terraza de la escuela, mirando el horizonte con los ojos enrojecidos. El corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas, cada latido una campana que sonaba por algo que estaba a punto de morir. Ochako, comenzó, su voz tensa. Ella se volvió, y en sus ojos aún quedaba un destello de esperanza. Un destello que él se encargaría de apagar. Lo de ayer, tienes razón, dijo, evitando su mirada. He cambiado. Y creo que es para bien. Este poder, este camino, es más grande que yo. Más grande que nosotros. Ochako palideció. ¿Qué estás diciendo, Izuku? Estoy diciendo que no podemos seguir así. Las palabras salían de su boca como piedras, pesadas y frías. Necesito concentrarme en mi entrenamiento. En mi don. En convertirme en el héroe que debo ser. Y eso significa que no puedo tener distracciones. Una distracción. Su voz era un hilo de dolor. ¿Es eso lo que soy para ti ahora? ¿Una distracción? No. Es decir, sí, pero no es tu culpa. Se estaba enredando, repitiendo como un loro los argumentos que Nemuri le había implantado. Es solo que, Midnight-sensei tiene razón. Un símbolo debe estar por encima de estas cosas. Debe estar solo. El nombre de Nemuri cayó entre ellos como un guante de hierro. La última pieza del rompecabezas encajó en la mente de Ochako. Ya no había duda, solo la certeza helada de la traición. Así que es ella, susurró, y sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de rabia. Te ha lavado el cerebro. Te ha robado. Ella me está ayudando. Replicó Izuku, defensivo, su lealtad a Nemuri anulando cualquier otro sentimiento. ¿Ayudándote? Una risa amarga y quebrada escapó de los labios de Ochako. Te está destruyendo, Izuku. Y tú la estás dejando. Bien. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su mirada se endureció hasta convertirse en acero. Si eso es lo que quieres, está bien. No te preocupes por mí. No volveré a ser una distracción para ti. Se dio la vuelta y se marchó, y esta vez, Izuku supo que era para siempre. No hubo portazo, solo el silencio definitivo de un capítulo que se cerraba. Esa noche, no hubo tutoría. En su lugar, Nemuri lo llevó a un restaurante elegante, lejos de los ojos curiosos de la UA celebraban, dijo ella. Su liberación. Le sirvió vino, ignorando su edad, y brindó por el nacimiento del verdadero Deku. Izuku bebió, pero la comida supo a cenizas y la victoria se sintió como una derrota. De regreso en su loft, Nemuri estaba eufórica. Le mostró su santuario, la habitación que siempre había estado cerrada. Izuku entró y el aliento se le cortó. Allí estaba toda su vida, documentada con una obsesión aterradora. Fotos de su infancia, sus boletines de calificaciones, los primeros dibujos de sus diseños de disfraces, el mechón de cabello, y en un lugar de honor, la taza de café desechable de su primer encuentro casual en la librería. Todo tuyo, susurró Nemuri, abrazándolo por detrás, enterrando su rostro en su cuello. Todo es para ti. Porque tú eres mío. Izuku se quedó paralizado, mirando el reflejo de su propio rostro, pálido y conmocionado, en el cristal que protegía el mechón de su cabello. Por primera vez, sin la niebla de la duda o la necesidad de validación, vio la situación con claridad brutal. Esto no era guía. Esto no era amor. Era una prisión. Y él acababa de entregarle voluntariamente la llave a su carcelera. En ese momento, mientras los brazos de Nemuri se cerraban alrededor de su torso como cadenas de seda, Izuku Midoriya, el chico que siempre soñó con ser un héroe, comprendió que había caído más bajo que cualquier villano al que se hubiera enfrentado. Y que escapar de esta oscuridad sería la batalla más difícil de su vida. La caída del héroe estaba completa.
Ahora, tendría que aprender a levantarse de unas cenizas que no eran suyas, sino de la obsesión de otra persona. Despertar en el loft de Nemuri se había convertido en una rutina surrealista. La primera semana después de la ruptura, así la llamaba Nemuri con un brillo triunfal en los ojos, Izuku había intentado volver a los dormitorios estudiantiles. Pero ella siempre encontraba una excusa para que se quedara. Un entrenamiento temprano, una sesión de análisis táctico, o simplemente necesitaba su compañía. Ahora, tras 3 semanas, su cama en los dormitorios estaba fría y vacía, mientras que el sofá cama de seda negra en el loft de Nemuri se sentía extrañamente como casa. Una casa que era una jaula. Esa mañana, Izuku despertó con el aroma jazmín ya impregnado en sus sentidos. Se sentó en la cama, frotándose los ojos, y su mirada cayó sobre la mesa de centro. Sobre ella, dispuestos con precisión militar, estaban sus libros de texto, su uniforme limpio y planchado, y un desayuno equilibrado que Nemuri había preparado antes de irse a todo era perfecto. Demasiado perfecto. Se levantó y se acercó a la ventana panorámica. Desde el piso 40, el mundo parecía ordenado y manejable, una maqueta de ciudad donde cada persona era un peón insignificante. Nemuri le había dicho que esa era la perspectiva de un verdadero héroe. Por encima de todo. Pero a Izuku solo le hacía sentir una soledad abismal. Caminó hasta el baño para ducharse. Al abrir el armario de medicamentos en busca de pasta de dientes, su mano se detuvo en seco. Allí, alineados con etiquetas escritas a mano, había frascos con su nombre. Suplemento vitamínico, mañana, regulador metabólico, noche, potenciador de sinapsis, postentrenamiento. Nunca se los había cuestionado. Ella era su mentora, su guía. ¿Por qué habría de dudar? Pero esa mañana, una semilla de sospecha, plantada por el dolor en la voz de Ochako y regada por su propia creciente incomodidad, comenzó a germinar. Más tarde, en UA, las cosas no eran mejores. Sus compañeros lo trataban con una cautela lastimosa. Y Ida ya no le daba sus enérgicos discursos sobre las reglas. Todoroki lo observaba con sus ojos heterocromáticos llenos de una curiosidad silenciosa. Y Ochako lo evitaba por completo, desviando la mirada cada vez que sus caminos se cruzaban. Durante la clase de fundamentos heroicos, All Might, en su forma musculosa, intentó tomarle el pelo amigablemente. Parece que has estado ausente de los dormitorios, joven Midoriya. ¿Todo bien? Antes de que Izuku pudiera responder, la voz de Nemuri, dulce y cortante, resonó desde la puerta. El joven Midoriya está bajo mi supervisión especial, All Might. Un talento tan crudo requiere una forja constante. Incluso fuera del horario lectivo. All Might forcejeó una sonrisa, pero sus ojos azules centellearon con algo que parecía preocupación. Por supuesto. Solo me aseguraba de que nuestro estudiante más prometedor estuviera en buenas manos. Las mejores, replicó Nemuri, y su sonrisa era un desafío. Esa tarde, durante su tutoría, Nemuri fue más posesiva que de costumbre. Cada corrección venía con una caricia prolongada. Cada elogio, con un susurro al oído que hacía que se estremeciera. Estaba marcando su territorio, recordándole a todos, y especialmente a él, a quien pertenecía. La gota que colmó el vaso llegó inesperadamente. Mientras revisaban grabaciones de sus combates, una notificación apareció en la pantalla de la computadora de Nemuri. Era un recordatorio. Cita, Dr. Kyuda Igaraki, análisis de progreso, Proyecto Esmeralda Verde. El nombre de Garaki le resultó vagamente familiar, pero fue el Proyecto Esmeralda Verde lo que le heló la sangre. Esmeralda, como sus ojos. Como el color de One for All. Nemuri, al notar su mirada fija, cerró la ventana con un movimiento rápido. Solo unos análisis médicos de rutina, cariño. Para asegurarme de que estás en perfecto estado.
Pero su voz era demasiado tensa, sus ojos demasiado evasivos. Esa noche, en el loft, Izuku no pudo dormir. La semilla de la sospecha había crecido hasta convertirse en una enredadera de terror. ¿Qué eran esas píldoras? ¿Quién era el Dr. Garaki? ¿Por qué Nemuri lo estaba ocultando? Se levantó sigilosamente y se acercó a la puerta del santuario. Estaba cerrada con llave, como siempre. Pero entonces, recordó algo. Unos días antes, había visto a Nemuri sacar una llave de un jarrón decorativo cercano cuando creía que él no la miraba. Con el corazón latiendo como un tambor, buscó en el jarrón. Sus dedos encontraron el metal frío de una llave pequeña. La puerta se deslizó con un suave crujido. La habitación estaba a oscuras, pero la luz de la luna que entraba por la ventana era suficiente para iluminar el horror. No era solo un santuario. Era un laboratorio. Además de las fotos y los recuerdos obsesivos, había equipamiento médico. Un centrifugador, un microscopio, viales de sangre etiquetados con sus iniciales y fechas. En una mesa, junto a una de sus sudaderas manchadas de sangre de un entrenamiento reciente, había varios frascos con el líquido púrpura de su aroma somnífero, pero en concentraciones diferentes. Y pegado a la pared, un diagrama de flujo detallaba algo llamado Protocolo de Adoctrinamiento Químico Emocional, fase 3. Izuku leyó, con una náusea creciente, términos como dependencia inducida, amnesia selectiva, reforzamiento de vínculo a través de la recompensa variable. No eran suplementos. Era un régimen de control mental. Un lavado de cerebro metódico y científico. Y en el centro de la habitación, sobre una plataforma giratoria, había un traje de héroe. No era uno de los suyos. Era nuevo, de un negro profundo con detalles púrpura y verde. Los guantes tenían unas agujas retráctiles en los nudillos. Y el casco no tenía apertura para los ojos, solo una pantalla que mostraba, en un inquietante verde, sus propias pupilas, capturadas en tiempo real por una cámara oculta en la habitación. Era un traje para un títere. Para él. Un sonido detrás de él lo hizo girar. Nemuri estaba en la puerta, su silueta recortada contra la luz del pasillo. No parecía enfadada. Parecía emocionada. «Has abierto la puerta», dijo, su voz un susurro lleno de un orgullo perverso. «Eso significa que estás listo. Que tu subconsciente anhela la verdad». «¿Y qué es todo esto?», tartamudeó Izuku, retrocediendo hasta chocar con la mesa de los viales. «Tu futuro, Izuku. Nuestro futuro». Ella avanzó hacia él, sus tacones haciendo un clic siniestro en el suelo de madera. «El mundo no está preparado para un héroe como tú. Te romperían, te corromperían. Como All Might intentó hacer. Pero yo te protegeré. Te perfeccionaré. Juntos, no seremos héroes. Seremos dioses». Levantó la mano, y en ella sostenía una jeringa cargada con el líquido púrpura más concentrado que había visto. Esta es la última fase. La integración total. Ya no necesitarás recordar tu vieja vida. Ya no sentirás dolor, ni duda, ni ese molesto apego por esa chica insignificante. Solo sentirás devoción. Por mí. Izuku miró la jeringa, luego el traje de títere, luego los rostros de su propia infancia que lo miraban desde las paredes. Y supo, con una claridad aterradora, que Ochako tenía razón. Todos tenían razón. Él no era un héroe en entrenamiento. Era un experimento. Un juguete roto en manos de una niña malcriada y psicótica. Y si no hacía algo ahora, dejaría de existir. Cuando Nemuri se abalanzó hacia él con la jeringa, Izuku no activó One for All. En su lugar, con un grito que era puro terror y rabia, agarró el centrifugador de la mesa y lo estrelló contra el suelo, creando una barrera de cristal roto y metal retorcido entre ellos. No.
Gritó Nemuri, su máscara de elegancia se desvaneció, revelando el rostro distorsionado de la obsesión pura. Izuku no esperó a ver más. Corrió. Corrió fuera del santuario, fuera del loft, hacia la puerta principal. Oyó su nombre gritado detrás de él, no con dulzura, sino con la furia de un demonio desairado. La puerta del loft se abrió y él salió disparado al pasillo, con el corazón a punto de estallar. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar. De las sombras, del jazmín, de la mujer que había convertido su sueño heroico en la peor de las pesadillas. Había despertado del hechizo, pero ahora estaba atrapado en el laberinto de seda y sombras que ella había construido a su alrededor. Y la bestia que custodiaba el centro acababa de ser provocada. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Izuku como una bofetada salvadora. Corría sin rumbo por las calles desiertas de Musutafu, con el corazón martilleándole el pecho como si quisiera escapar de su jaula de costillas. Solo llevaba puestos los pantalones del pijama y una camiseta holgada. Los pies descalzos sangraban contra el asfalto áspero, pero no sentía el dolor. Solo sentía el pánico, un animal vivo y palpitante en su garganta. Detrás de él, a lo lejos, oyó un grito desgarrado que conocía demasiado bien. Izuku. No era la voz seductora de Nemuri, ni la de la mentora comprensiva. Era el aullido de un depredador herido, agudo y lleno de una rabia posesiva que heló la sangre en sus venas. No miró atrás. Siguió corriendo, doblando esquinas al azar, metiéndose en callejones oscuros, su mente un torbellino de imágenes aterradoras. El líquido púrpura en la jeringa, el traje de títere con sus propios ojos en la pantalla, las etiquetas con su nombre en los frascos de sangre. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo había estado bebiendo sus suplementos? ¿Cuánto de lo que sentía, de lo que pensaba, era realmente suyo? La ciudad, antes un paisaje de sueños heroicos, se había convertido en un laberinto de pesadilla. Cada sombra le parecía la silueta familiar de Nemuri, cada reflejo en un escaparate le mostraba sus ojos verdes, ahora huidos de un terror que nunca antes habían conocido. Finalmente, agotado, jadeando, con los pulmones ardiendo, se derrumbó en un parque infantil desierto, escondiéndose bajo el resbaladero de plástico. Se abrazó las rodillas, temblando incontrolablemente. El aroma a jazmín parecía haberse infiltrado en su propia piel, un recordatorio venenoso de su cautiverio. ¿A dónde podía ir? ¿A los dormitorios? Ella lo encontraría. A casa de su madre. Poner a su madre en el punto de mira de la locura de Nemuri era impensable. A la policía. ¿Y qué les diría? Que la heroína número 18, Midnight, su mentora, lo había estado drogando y planeaba convertirlo en su marioneta. Sonaba como el delirio de un chico perturbado. La desesperación comenzó a ahogarlo, más fría y oscura que la noche misma. Se había quedado completamente solo. Él mismo había alejado a todos los que podrían haberlo ayudado. Un símbolo debe estar solo. La voz de Nemuri susurró en su memoria, y esta vez no sonó a sabiduría, sino a una maldición. Entonces, una imagen se abrió paso entre el pánico. La mirada de All Might en clase. No la del símbolo de la paz, sino la de Toshinori Yagi, demacrado y frágil. Había visto preocupación en esos ojos azules. Preocupación genuina. Era un riesgo enorme. ¿Y si Olmec no le creía? ¿Y si subestimaba la situación? Pero era su única esperanza. La única persona cuyo poder y autoridad podrían, quizás, enfrentarse a la de Nemuri. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. Revisó sus bolsillos. Vacíos. Nemuri se había encargado de que no tuviera nada suyo. Pero recordó el número de All Might. Lo había memorizado el primer día, por si acaso. Titubeando, se acercó a un teléfono público en la esquina de la calle. Con dedos temblorosos y mugrientos, marcó el número. Cada tono sonaba como una eternidad. Hola.
La voz delgada y cansada de Toshinori respondió al otro lado. Izuku abrió la boca, pero solo salió un sollozo ahogado. Las palabras se atascaron en su garganta, mezcladas con lágrimas de vergüenza, miedo y alivio. Joven Midoriya. La voz de All Might se volvió alerta, aguda. Izuku. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Ella logró forcejar entre sollozos. Midnight me tenía, el loft, las píldoras, el santuario, las frases eran entrecortadas, incoherentes, pero el terror en su voz era inequívoco. Quieta ahí, muchacho. La voz de All Might era firme, anclándolo en la realidad. No te muevas. Dime dónde estás. Ahora. Minutos después, un taxi se detuvo bruscamente frente al parque. La puerta se abrió y la figura esquelética de Toshinori Yagi salió disparada, envuelta en una gabardina. Sus ojos se ensancharon al ver a Izuku, temblando y descalzo bajo el resbaladero. No hizo preguntas. Simplemente se acercó, se arrodilló y envolvió a su alumno en un abrazo. No era el abrazo exuberante de All Might, sino el de un hombre frágil que ofrecía el poco consuelo que podía. Ya estás a salvo, hijo, murmuró, y su voz temblaba ligeramente. Lo siento. Lo siento mucho por no haber visto, por no haber actuado antes. Mientras ayudaba a Izuku a meterse en el taxi, Toshinori miró hacia la oscuridad, sus ojos, por un instante, brillando con la intensidad azul del símbolo de la paz. Algo oscuro y peligroso se había atrevido a tocar a su sucesor. Y ahora, tendría que enfrentarse a ello. La confrontación en la agencia Might, horas después, fue un asunto silencioso y sombrío. No hubo gritos ni acusaciones dramáticas. Aizawa, Nezu, All Might y un par de héroes de confianza escucharon el testimonio entrecortado de Izuku, respaldado por la evidencia que un equipo de recuperación había encontrado en el loft de Nemuri. El santuario, las drogas, los planes. Nemuri fue localizada y llevada a la agencia. No parecía alterada. Se sentó con elegancia, con la cabeza alta, como si fuera ella la ofendida. Todo lo que hice, dijo, su voz clara y fría, fue por el bien de Izuku. Para protegerlo de un mundo que lo destrozaría. Para perfeccionarlo. Lo que llaman obsesión, yo lo llamo amor. El amor más puro. Sus palabras, dichas con tanta convicción, eran más aterradoras que cualquier explosión de rabia. Miró a Izuku, que se estremeció al contacto de sus ojos violeta. Él es mío. Lo ha sido desde el día en que nació. Ustedes solo se interponen. Fue puesta bajo arresto, su licencia de heroína suspendida de inmediato. Pero incluso cuando se la llevaban, su mirada no se despegó de Izuku. Y su sonrisa final no fue de derrota, sino de paciencia infinita. Esto no ha terminado, mi amor. Las sombras son pacientes. Y yo soy la reina de las sombras. Izuku no se sintió victorioso. Solo se sintió vacío, traumatizado y terriblemente sucio. Le llevó semanas comenzar a sentirse algo normal. Las sesiones con Hound-Dog, el psicólogo de la escuela, fueron duras. Desaprender la manipulación de Nemuri, redescubrir sus propios pensamientos, fue un proceso agonizante. Lo más difícil fue enfrentarse a Ochako. Fue a verla, con la cabeza gacha, preparado para su desprecio. Ella lo miró, y en sus ojos no había ira, solo una tristeza profunda. Siempre supe que no eras tú, Izuku, susurró. Solo, duele que no hayas confiado en mí lo suficiente como para escucharme. Lo siento, fue todo lo que pudo decir, y las palabras se sentían terriblemente insuficientes. El camino hacia la recuperación sería largo. Todavía se estremecía con ciertos perfumes, despertaba sudando por las noches y a veces encontraba su mirada perdida, buscando inconscientemente la aprobación de una persona que ya no estaba.
Pero una tarde, sentado en los jardines de la Wako no Chako a su lado, en un silencio que ya no era incómodo sino compañero, el sol se filtró entre las hojas e iluminó su rostro. El calor en su piel era real. La mano de Ochako rozando la suya era real. El sueño de ser un héroe, aunque manchado, aún latía en su pecho. Miró hacia el horizonte, hacia la ciudad que una vez había visto desde la jaula de cristal de Nemuri. Ahora la veía desde abajo, desde el suelo, con sus imperfecciones y su caos. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo, sintiendo que el aire, aunque no fuera puro, era al menos suyo. Nemuri había intentado robarlo, convertirlo en una sombra. Pero Izuku Midori ya había elegido la luz, con todas sus cicatrices y su doloroso resplandor. Y en esa elección, encontró una fuerza que ni siquiera One for All podía darle. La fuerza de ser libre. Fin. Por favor suscríbete y dale like, activa la campanita. Gracias.